Bien, en la continuación lo divido en dos partes para que no sea tan extenso. Chile va a jugar un papel fundamental, pero va a ser por el plan que llevó a cabo San Martín, obviamente con el cruce de la cordillera de los Andes, la liberación de Chile y la puerta para ir hasta Perú. Justamente Bolívar viniendo desde el norte, San Martín desde el sur, lo que buscaban era romper el gran bastión realista que era Lima. Entonces el objetivo era ese. Uno de los procesos más importantes de esta etapa, por lo menos de los más interesantes, es lo que sucede en la región del Alto Perú, hoy Bolivia, o después de esa etapa Bolivia, porque cambió de nombre en homenaje a Bolívar justamente. Se da por las diferentes regiones, las características sociales que había, la gran población eh, indígena que todavía impulsaba la resistencia, el apoyo que van a tener justamente en todo ese proceso. Creo que la del Alto Perú es uno de los procesos más significativos y más sangrientos también. Nos encontramos con una gran diferencia entre los procesos que vimos la semana pasada y estos, obviamente, y es no solo la extensión de las guerras, sino también las características que tuvieron. Habíamos visto Haití, es una revolución hecha por básicamente esclavos y bueno, algunos líderes negros, pero digamos, en su mayoría era la población esclava. Muy diferente de lo que va a ser Estados Unidos, donde va a ser liderada por una élite de plantadores y comerciantes. Brasil, como vimos, no hubo guerra, y en América, como dijimos, en América Española sí, una guerra continua, extensa, que va a culminar, como también mencionamos, con las declaraciones de independencia, con las constituciones, más temprano que tarde todos terminan firmando las constituciones, de carácter liberal en lo que va a ser el proceso del siglo XIX, que lo analizaremos en las próximas clases. Eh, y donde vamos a encontrar una particularidad desde lo económico. Eh, y hablamos de la cuestión comparada y por ejemplo en lo económico es marcado, hablamos del Río de la Plata, la diferencia entre Buenos Aires y las provincias. Bueno, la disputa principal era el puerto y la aduana, como sabemos, esa cuestión económica, y casi que Buenos Aires va a ser la única capital de América, y pues, no sé si del mundo, en la cual su capital va a ser la que tenga el puerto, sacando Montevideo, justamente que está enfrente de Buenos Aires. El resto va rompiendo con esa dinámica del puerto y la capital o la ciudad principal, sino que una cosa va a ser la ciudad donde está el puerto y otra cosa va a ser la capital. Quito, Guayaquil, Lima, Callao, Valparaíso, Santiago. Brasil va a salir de lo que es el eje Río de Janeiro, San Pablo, ya a mediados del siglo XX, pero lo termina rompiendo con la capital en Brasilia. Bueno, el DF obviamente no, imposible que tenga puerto. Y eso es lo que va sucediendo en muchos de los países o los más importantes de América. Y también como para cerrar, lo que mencionábamos es el intento fallido de Bolívar de buscar conformar una unidad americana o latinoamericana, en la cual en el proceso, en el Congreso Anfictiónico de Panamá, por motivos que ya mencionamos, sumado a la aparición de Estados Unidos con su política de América para los americanos, termina fracasando dicho Congreso. eh, Se empieza a trasladar y ese ideal principal a lo largo de lo que es el siglo XIX se va diezmando. Eh, Después también analizaremos un poquito eso cuando hablemos de imperialismo y colonialismo en América. Y que como para tomar un poco también y no dejar de lado, o sea, lo que nos vamos a encontrar en lo general es el texto de Ansangui, que hace un análisis general, como les decía al principio, de lo que es ese proceso. Luego vamos a tener a Guerra Vilaboy,
que habla justamente del rol, la participación de los sectores subalternos o populares en este proceso y la importancia que tienen. Y el texto de Burucua Campán en realidad es un poquito más adelante porque ya habla de lo que es la conformación de los estados después de este proceso. Cabe aclarar dos países muy importantes de mencionar, por lo que van a ser sobre todo sus historias en el siglo XX. Puerto Rico, que va a quedar atado a colonia española, pero va a quedar atado a los Estados Unidos hasta hoy en día inclusive. Y el otro es Cuba, que va a lograr su independencia a principios del siglo XX, va a independizarse de España, pero al igual que Puerto Rico van a quedar bajo la órbita de los Estados Unidos. Cuba, cuando se independiza, firma su constitución e inmediatamente se le impone la enmienda Platt. Eso ya lo analizaremos también más adelante. Bueno, espero haber sido lo más sintético posible y cualquier duda, consulta, nos escriben por el Classroom y nos vemos la semana que viene. Me olvidaba la consigna que les iba a decir. Bueno, lo que les planteo como consigna, igual después lo pongo como por escrito, es justamente que hagan una especie de reflexión, análisis crítico en general de las lecturas que tenemos, los textos que mencionamos, y lo que voy a agregar ahora, que son un par de fragmentos de películas. Una es de San Martín, quizás más conocida, que es una escena de Revolución en el Cruce de los Andes, y la otra de Bolívar, sobre la vida de Bolívar, para que vean esas dos escenas. Vamos a subir también un par de fuentes, sobre todo las que tienen que ver, hay un par de discursos y la carta de Jamaica de Bolívar, y una sorpresita más también para que analicen, que se puede usar como herramienta en el secundario. Así que bueno, nos veremos la próxima semana y nos escribimos por el Classroom a lo largo de la semana. Saludos y espero que anden bien.